música es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo, así el flujo sonoro puede cumplir con variadas funciones: entretener, comunicar, ambientar, etc. Según algunos, también ha sido utilizada para satanizar, canciones que inducen al suicidio, otras que incitan al asesinato, melodías al fin y al cabo que buscan la destrucción del individuo que la percibe a nivel moral y psicológico. ¿Pero es esto cierto? Un buen ejemplo de ello podría ser el Club de los 27, una expresión utilizada para referirse a un grupo de músicos populares que fallecieron a la edad de 27 años. La lista original incluye al músico de blues Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison. A esta lista se le agregó el caso de Kurt Cobain, que fortaleció la leyenda urbana de que las muertes de músicos a esta edad son inusualmente comunes. A partir de esta lista se han confeccionado otras que incluyen artistas de varios géneros musicales o no tan célebres, siendo Amy Winehouse la última celebridad en fallecer a esa edad. Death is no dream, and in death I'm caressing you with the last breath of my soul. La música se ha utilizado en toda la historia, pero ¿es posible que exista la música maldita? Ya estamos aquí tras esa pequeña pausa publicitaria y nos encontramos con Manuel Jesús Palma. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Hoy el tema principal es música maldita. Vamos a intentar hablar de todos esos grupos en lo que, bueno, quizás hayan realizado un pacto con el diablo para obtener, pues bueno, lo que siempre a mucha gente le encantaría o desearía, ¿no? Esa fama, el dinero, ¿no? Y que muchos grupos, muchas personalidades de la música, bueno, pues que incluso llegan a asegurar delante de una cámara que sí que han hecho un pacto con el maligno. Pero vamos a comenzar quizás por quizás lo más global, ¿no? ¿Existe la música maldita? Bueno, pues yo diría que como en cualquier ámbito del arte, incluso de la propia vida, siempre hay grupos, como tú bien has dicho, bandas, incluso canciones, de un grupo que no está especialmente marcado por el tema del ocultismo ni nada parecido, pero hay una canción específica que parece que sí que tiene que ver con ese lado más oculto, o grupos que llevan dentro o que llevan detrás una especie de maldición. Entonces siempre hay ese tipo de sospecha de que sí que exista la música maldita en cuanto a determinadas canciones, en cuanto a determinadas bandas. Y también, bueno, si entendemos maldito como relacionado un poco con lo oculto, con lo misterioso, incluso con lo diabólico, también, como bien has dicho, sí que se puede considerar que hay muchos grupos malditos, ya de por sí, que quieren ser malditos porque se acercan mucho a esa parte hermética, digamos, de la música y tratan temas muy oscuros, muy oscuros en sus letras y en sus canciones. Bueno, incluso a llegar a puntos tales de que hay canciones que bueno, se asegura de que te induce, ¿no? A suicidarte, o sea, aunque suene muy fuerte, es así. La canción es Gloomy Sunday y bueno, hay muchas versiones, como hablábamos fuera de cámara, ¿no? Hay muchas versiones de esta canción, pero sí es cierto que cuando la oyes, cuando te pones a escucharla, sí que es una canción muy triste. Claro. Y bueno, se asegura que esta canción ha llevado a la muerte, al suicidio, a muchísimas personas. Sí, pues Gloomy Sunday es una canción compuesta por Rezsó Seres, que es un compositor húngaro en este caso. Se compuso en el año 33 y, como has dicho, pues hay muchísimas versiones a lo largo de la historia. Una de las más conocidas es la que sacó en 1941 Billie Holiday y probablemente la que la dio a conocer a nivel global. A partir de ahí, pues la canción ya se versiona como un clásico prácticamente, hay muchos grupos que lo hacen.
Y sí que es verdad que como tú dices, escuchas la canción y te suena pues eso, a un domingo, digamos, aburrido, tedioso, un domingo oscuro, que es al fin y al cabo el título de la propia canción, y que no sé si te induce al suicidio en sí, pero sí que te da cierta melancolía, ¿verdad? Cierto sentimiento de tristeza y tal. Claro, hay muchas canciones que son así, estilos de música enteros que están basados un poco en ese sentimiento de melancolía o de tristeza, y no tienen por qué ser músicas malditas, pero hay una leyenda urbana muy importante con Gloomy Sandy que se dice que sí que induce y ha inducido a cientos de personas, se llega a decir, al suicidio en muchos casos. Empieza un poco también con el propio suicidio del autor de la canción, del compositor, de este Rezo Seres, que se suicidó en 1968 cuando ya la canción era bastante conocida. Y se supone que ahí un poco comienza esta leyenda urbana. A partir de ahí se dan casos contados de personas que tienen una relación más o menos cercana con la canción. La han editado, la han grabado, han hecho una versión suya y que acaban suicidándose. No tiene por qué ser, ¿qué te digo yo?, el día después de haberla cantado en un concierto, sino a lo mejor después de años, como pasa por ejemplo con el cantante de la banda de Associations, que es una banda escocesa además, que en 1996 se suicida también. Y claro, se relaciona enseguida con que en el 82 habían grabado una versión de Gloomy Sandy. Dices tú, hombre, hace 14 años ya de la versión, ha pasado un tiempo prudencial para que el pobre se recupere en todo caso. Pero claro, te pones a buscar y sí que hay ciertas cosas que llaman mucho la atención acerca de esta canción. Hay quien dice que puede tener, como muchas veces se habla de la música, mensajes subliminales, ¿verdad? Que te lleguen al subconsciente y que te hagan, pues no sé, entrar en un estado casi de ansiedad o de hipocondría. Y además, perdona, la letra que la estamos viendo aquí, sí, es una letra en la pantalla, allá donde el coche fúnebre de la tristeza te haya llevado, ¿no? O sea, que es que Los ángeles no tienen pensado traerte de vuelta. Es una canción muy dura, que cuando la escuchas y te trae ese sentimiento, obviamente, pero claro, de ahí a que la gente pues, tenga tendencias suicidas con ella, va un trecho. De todas formas, la leyenda urbana sigue más viva que nunca, porque hace unos años se estrenó aquí en España precisamente una película que se llama La Caja Kovac, que tiene un argumento muy parecido a la historia que se cuenta de esta canción, de esta leyenda urbana, que habla también de una canción que supuestamente despierta algo en tu interior que hace que te quieras suicidar en ese momento. Pero sí que es verdad que es uno de los mayores ejemplos de música posiblemente maldita. Bueno, música maldita, maldición en los temas, en las canciones, ¿no? Maldición incluso en ciertas partituras, ¿no? Como la novena sinfonía, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué ocurre cuando nombramos la novena sinfonía? Pues parece que hay un miedo un poco ilógico, se podría entender, entre los músicos de clásica. En este caso, ya se ve la música clásica como algo un poco arcaico, ¿verdad? Pero se sigue haciendo música clásica hoy en día, más contemporánea, es obvio, pero se sigue componiendo sinfonías hoy en día. Hay muchos autores que siguen haciendo grandes obras clásicas y sinfónicas. Y parece que desde Beethoven hay una especie de maldición con la novena sinfonía. No es fácil, ni mucho menos, llegar a componer 9 sinfonías. La sinfonía es posiblemente la obra más complicada, más completa, más compleja de crear para un músico de clásica. Y no es fácil componer 9. Son muy pocos los que han conseguido llegar a ese número. ¿Qué pasa? Que desde Beethoven el pobre no llegó, o sea, sobrevivió muy poco después de terminar su novena sinfonía en este caso. Y a partir de ahí empezó la supuesta maldición de la novena, que es que cualquier músico clásico que intente crear una novena sinfonía o muere en el intento o va a morir muy poco después de terminarla. Ninguno alcanza la soñada 10ª sinfonía. Eso es lo que se cuenta de la leyenda urbana. El primer caso es el de Ludwig van Beethoven, que probablemente sea el más famoso, pero hay otros más como el de Gustav Mahler o el de Dvořák o el de Schubert, Franz Schubert, casos muy conocidos que no llegaron a hacer su novena sinfonía. En algunos casos se quedaron en la octava, en otros casos intentaron, según se dice, burlar al destino, como el caso de Dvořák, que parece que hizo 8 sinfonías y luego cuando le tocaba hacer la novena hizo una especie de sinfonía encubierta, la llamó la canción del mundo o algo así, en plan, bueno, esto no cuenta, ¿no? Esto lo dejamos pasar y ya si eso más tarde trataré de hacer la novena.
pero parece que ni siquiera eso le libró del destino fatídico de la novena y murió poco después sin haber terminado la que sería en este caso la 10ª, porque cuenta como novena la que hizo antes encubierta, digamos. Hay muchos músicos de clásica que sí que han podido hacerla, sobre todo en el siglo XX, han podido hacer más de 9 sinfonías, 10, 11, incluso 12 en algunos casos. Pero también se dice que esta maldición tiene una parte verídica en el hecho de que el único que pudo hacerla, digamos, y comenzó con la maldición fue Beethoven, y como era probablemente junto a Mozart el músico más grande y más querido y más admirado por todos los músicos consiguientes, por todas las generaciones siguientes, tenían como un respeto hacia la figura de Beethoven y sus 9 sinfonías, y nadie se atrevía a hacer la novena, pero por respeto a Beethoven y no por miedo a esa maldición. Ya queda en la mente de cada uno pensar en lo que bueno, si era por eso, o sea, si era por respeto, era por ese posible miedo de caer en las garras de la maldición de la novena. La verdad es que si yo fuera un músico de clásica le tendría bastante miedo. Bastante respeto, ¿no? Por cuanto menos respeto, ¿no? A la novena sinfonía, ¿no? Bueno, igual creo que deberíamos tener respeto, aunque ya lo hayamos pasado, a esos 27 años malditos, ¿no? Pues sí. Que cuando, bueno, pues personajes ilustres de la música, ¿no? Con esta edad, pues bueno, fallecían, ¿no? O se suicidaban en algunos casos, ¿no? ¿Qué ocurre con este club, este famoso club de los 27? ¿Quiénes forman parte de él y qué ocurrió con ellos? Pues se cuenta que hay, bueno, es un hecho totalmente contrastable, que hay muchos músicos, además bastante conocidos, que mueren a la edad de 27 años. Se dice que dentro de lo que es la edad joven, digamos, de un adulto normal, no estamos hablando de músicos que mueren ya famosos con 80 años, que es una cosa más normal, que dentro de la juventud de músicos, la edad de 27 años es la edad en la que más músicos famosos mueren. Entonces tenemos que el primer caso es el de Robert Johnson, un tipo del que hablaremos después también, porque era un tipo que siempre era un bluesman de los años 30, probablemente el precursor de lo que conocemos hoy como rock, blues, funk, todo este tipo de estilos que se basan en raíces negras al fin y al cabo. Pues este Robert Johnson era un hombre imbuido en halo de misterio y de tenebrosidad, porque decía también que había hecho un pacto con el diablo, luego hablaremos un poco más de él. Fue el primero que murió con 27 años, pero eso digamos que pasó un poco desapercibido, hasta que llega la época en la que Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison y Brian Jones, 4 músicos muy importantes, los últimos 2 pues líderes o importantes dentro de sus bandas, Jim Morrison en los Doors y Brian Jones en los Rolling Stones, mueren también a esa edad. Claro, ¿cómo mueren? La mayoría de ellos mueren por sobredosis o por tema de drogas, por este tipo de cosas. Claro, no es una muerte, digamos, natural, no es un accidente, es una muerte de un camino que ya llevaban hecho, de un camino de destrucción, de autodestrucción, que llevaban hecho casi, que como casi buscada, ¿eh? Claro, Porque, claro. Es lo que te lleva al fin y al cabo, bueno, pues el ser adicto, ¿no? Exactamente. A las drogas, ¿no? A ese tipo de sustancias. Luego también, ya ahí se crea un poco la leyenda, y en el 93, si no recuerdo mal, no recuerdo si fue el 93 o 94, que me perdonen los fans de Nirvana, muere Kurt Cobain. Kurt Cobain además muere de una forma bastante trágica, se suicida, se pega un tiro, supuestamente, porque ahí todavía es quien piensa en una teoría de la conspiración, quien apunta que no fue un suicidio real, sino que pudo haber una especie de complot detrás, incluso incluyendo a su mujer, a Courtney Love. Bueno, el caso es que muere Kurt Cobain a la edad de 27 años también, cuando estaba en la cúspide, cuando Nirvana era probablemente el grupo más conocido en Estados Unidos, era una banda que había cambiado, había revolucionado la música en una generación, y parece que no soporta a Kurt Cobain toda esa presión encima y se suicida. Y hace pocos años se vuelve a dar otro caso dentro de este Club de los 27, que es el de Amy Winehouse, que es una chica que en apenas 2 o 3 años, además eso lo hemos podido vivir nosotros porque sí, ya nos coge nuestra generación, en apenas 2 o 3 años gana una fama impresionante de ser conocida en la escena underground de Reino Unido, a ser una de las cantantes más glorificadas, digamos, del mundo. Parece que tampoco pudo con la presión y al final pues las drogas también tuvieron mucho que ver con la muerte de Amy Winehouse y se une a este Club de los 27. Hay ciertas personas que desde el punto de vista psicológico, incluso llevándolo al tema de la astrología también, le dan una explicación a esto, y es que parece que los 27 años
es una edad que marca un punto de inflexión en la vida de toda persona, no solo de estos músicos, sino de toda persona. Hay un punto de inflexión a esa edad en la que bueno, ya la madurez ya es evidente, te vas planteando otras cosas, digamos, la vida se te plantea de otra manera. Y claro, parece que es una edad más propicia para que se den este tipo, en personas inestables, se den este tipo de sucesos trágicos en este caso. Entonces esa sería un poco también la explicación detrás de esta maldición de los 27. Hay que decir que la maldición de los 27 no se queda en estos 6-7 personajes que hemos nombrado, sino que creo que, si no me falla la memoria, llega a los 64 personajes. Más. Lo que pasa es que, claro, no todos tan reconocidos como estos, que sí que, bueno, claro, que como decíamos antes, en su grupo eran estrellas mundiales. Eran estrellas mundiales en su momento. Aquí en España hay un caso curioso que en realidad lo he descubierto cuando me estaba documentando un poco para hoy, que es el de Cecilia, esta famosa cantante que cantaba El ramito de violetas y Mi querida España y estos temas, y también murió a los 27 años, murió en un accidente de tráfico en este caso, no tuvo nada que ver con tema de droga ni nada de eso, pero también es curioso que tengamos en nuestro país un caso de este que se podría incluir dentro de este del club de los 27. Continuamos con la música, ¿no? Continuamos, por supuesto, con el monotema de hoy, de nuestro tema principal, la música maldita. ¿Qué ocurre con Def Leppard y Lynyrd Skynyrd? Bueno, pues son dos grupos que parece que no se sabe si por gafe, por mala suerte o lo que sea, parece que tienen una maldición detrás. Empezando por Lynyrd Skynyrd, que es un grupo americano bastante conocido en los años 70, finales de los 60, principios de los 70, cuando estaba en su mejor momento, digamos, le ocurre una desgracia tremenda, y es que tiene un accidente de avión, en este caso en el 76, en el que mueren 3 de los integrantes del grupo, además de los miembros originales, y eso acaba, digamos, con la disolución del grupo. Obviamente, pues los compañeros que lograron sobrevivir pues no quisieron seguir adelante. Más tarde sí que trataron de reunirse de nuevo, pero obviamente la fama o el éxito del grupo ya no era la misma, y la leyenda de Lynyrd Skynyrd, digamos, se quedó en aquel accidente trágico de avión en el año 76, que se puede decir que cortó de manera brusca la carrera de un grupo que estaba llamado a ser uno de los más importantes del rock, que ya lo era en ese momento, de Estados Unidos. Pero ya si queremos rizar el rizo y ir ya al grupo, digamos, con más mala suerte un poco de lo que podemos encontrar, podemos hablar de Def Leppard, que era un grupo británico, era y es, porque siguen tocando todavía, a pesar de todo, que es lo que podemos sacar también de esto, que a pesar de esa maldición, digamos, siguen adelante. Y estos Def Leppard eran muy jóvenes cuando llegaron a la cúspide, digamos, en el principio de los años 80, con apenas 20 años ya tenían un disco en el mercado, y era una de las revelaciones, en este caso, de la música rock británica. Eran la gran esperanza del rock británico por aquellos tiempos, se podría decir, del hard rock británico. Y en el año 84, con solo 21 añitos que tenía, el batería, además, esto todavía más trágico para tratarse del batería, el batería del grupo, en una especie, se dice que era una carrera ilegal de coches, se dice que no era tal carrera, que simplemente fue un accidente fortuito, sale despedido de su vehículo y bueno, y se rompe el brazo de tal manera que se lo tienen que amputar al pobre. Y claro, te das cuenta de que obviamente un batería con un brazo menos es muy complicado seguir adelante. Aún así, el tipo salió adelante, le hicieron una batería a su medida y sigue tocando la batería desde entonces, ya van para 30 años prácticamente, que toca la batería con un solo brazo. Con un solo brazo, adaptada un poco a lo que puede hacer, obviamente. Y el grupo siguió adelante después de eso, pero las desgracias no acabaron ahí, porque a pesar de todo este tipo de cosas, lograron sacar discos muy buenos después de este accidente, pero poco después, en el año 91, si no me equivoco, fue cuando Steve Clark, que era su guitarrista, uno de los miembros fundadores también, fallece, en este caso también alcoholizado. Como hablábamos antes, pues la vida de las estrellas del rock, ¿no? Pues se da estos desfases, digamos, y muere alcoholizado. Entra para sustituirle, bueno, la banda vuelve a tener un poco así de cómo vamos a salir adelante, llaman a un sustituto que es Vivian Campbell, y este sustituto lo hace muy bien, pero hace unos cuantos de años Vivian Campbell también es alcanzado un poco por ese gafe o esa maldición de Def Leppard cuando contrae cáncer, digamos, o se le aparece un cáncer, en este caso un linfoma de Hodgkin, que es un cáncer bastante preocupante, bastante letal, se puede decir. Consigue sobrevivir por una
primera vez, digamos, librarse de ese cáncer, pero le vuelve a aparecer el mismo cáncer poco después, se le reaparece. Y Vivian Cameron ahora mismo está tratando de salvar su vida y de luchar y sacar adelante su vida luchando contra este cáncer, mientras los fans de Def Leppard se siguen preguntando que por qué tan mala suerte con su grupo favorito, seguramente. O sea que estamos hablando de que bueno, pues Def Leppard, ¿no? Sí. Este grupo, más que un grupo maldito, se podría achacar a la mala suerte del grupo, ¿no? De intentar seguir adelante, ser positivo. Bueno, seguimos, nuestra batería pierde un brazo, seguimos adelante, nuestro vocal muere, seguimos adelante, buscamos un sustituto, pero parece que la mala suerte se ha cebado claro, con ello. cuando la mala suerte se ceba y te persigue de esa manera, ya empiezas a pensar que casualidad no es, ¿sabes? Que hay algo más, o no sé, en fin, que tampoco se explica de otra manera, simplemente es eso, pues, achacable a la mala suerte o a la mala fortuna o a la maldición. Toca hablar de, bueno, yo diría que de uno de los clásicos de Marilyn Manson, ¿no? Muchos grupos, muchos artistas, ¿no? Han aprovechado la estética, por así decirlo, de Marilyn, ¿no? De Black Sabbath también, ¿no? Sí. ¿Simple marketing o no es simple marketing? ¿O hay realidad detrás de estos grupos? Bueno, pues todo hay que ponerlo en contexto, obviamente, y cuando se habla de grupos del tipo de Black Sabbath, de Marilyn Manson, de grupos que tienden a ser casi satánicos, ¿verdad? Antirreligiosos, anticlericales. El rock, y en este caso la vertiente del heavy metal todavía más, es un estilo contestatario, es un estilo rebelde, que se basa en salirse de la norma, en ir contra lo establecido, digamos. Y claro, en un país como Estados Unidos, por ejemplo, en el que todavía siguen siendo tan puritanos y la religión sigue siendo tan importante, la mejor forma de llamar la atención y de salirse de lo establecido es convertirse en una especie de engendro diabólico que pervierta la mente de los jóvenes. Y Marilyn Manson supo aprovechar eso de una manera bastante importante. Él tenía una música que hacer, que obviamente es la que como artista pues saca adelante, pero se crea también esa imagen, ese personaje propio, a partir de dos de sus ídolos, Marilyn Monroe, su nombre Marilyn Monroe, y Charles Manson también, que es como combinar lo bello con lo horrible, con lo trágico, digamos, y crea ese personaje que espanta a tantos con ese maquillaje, digamos, ¿no? Y esa forma de provocar siempre, esas declaraciones tan provocativas. Lo hace, entiendo yo, en gran parte por marketing, porque tiene que vender esa imagen, porque le va muy bien al estilo de música que hace y al sector al que quiere llegar. Él quiere ser el que esté contra el puritanismo en América, digamos, pero claro, no fue el primero, ya estaba hablando, por ejemplo, de gente como Kiss, que también se pintaban en su momento y también eran tachados de satánicos por ciertos sectores. Hablando de gente como los Rolling Stones, que sin llegar a pintarse también eran considerados satánicos, King Diamond, Alice Cooper, este tipo de grupos, siempre llevan una estética, digamos, extraña, una estética oscura, que se aleja de lo establecido, también como símbolo de rebeldía, como símbolo de pertenecer a este mundo del rock, del heavy metal, distinto al de los demás. Luego ya tenemos a otros grupos que sí que es verdad que ya no es pose, ya no es marketing, tienen unas ideas que tienden ya a lo satánico, a ir en contra totalmente de la religión cristiana, digamos, como lo entendemos. Grupos de tipo Dayside, por ejemplo, o Gorgoroth, o gente como Venom en Inglaterra. Digamos que normalmente grupos que tienen que ver con el black metal o el death metal, que son estilos más extremos, digamos. Son estilos que nacen prácticamente como contestación al régimen establecido, entre comillas, cristiano, o sea, al cristianismo, porque muchas de sus letras y muchas de sus canciones hablan sobre eso, hablan sobre la opresión que tiene el hombre con respecto a las religiones, sobre cómo hay que liberarse, sobre ese tipo de cosas. Y sí que es verdad que en casos muy conocidos, como el de Marilyn Manson, puede ser más pose, pero hay otros casos de gente más desconocida o gente underground que sí que lleva esa pose hasta los últimos extremos, y ahora también vamos a ver por qué. Bueno, supongo que también los temas estos famosos que quizá por moda o no sé si por casualidad, empezamos a escucharlo del revés y empiezan a aparecer, bueno, pues supuestamente letras satánicas que invoca al diablo y demás. ¿Qué hay de realidad en esto? Hay muchos temas en los que parece que poniendo el disco al revés se escuchan cosas, ¿verdad?, extrañas. Los Beatles eran un grupo muy conocido en este tema, luego creo que podemos hablar bastante de ellos y de todas las leyendas urbanas que tienen.
Y sobre todo, bueno, pues hay un par de canciones sobre todo que sí que están en el punto de mira, siempre han estado por ser satánicas, por tener mensajes ocultos, por mensajes subliminales. Una de ellas es Hotel California, en este caso del grupo The Eagles, que, bueno, parece que habla de la llegada de un hombre a un misterioso hotel en el que le recibe una mujer, en el que pasan determinadas cosas, se habla de un cielo o de un infierno. En fin, es una letra un poco simbólica, se puede decir. Claro, ahí puedes entender muchísimas cosas. Lo pones al revés y dicen que hay mensajes satánicos, cosa que no se ha logrado demostrar, porque cada cual escucha una cosa distinta. O sea, tú pones un disco al revés y a no ser que sea premeditado, que diga algo ahí, que haya algo expresamente puesto, es complicado que escuches algo realmente. Entonces, en esta canción siempre han dicho que es, digamos, que evoca una misa negra. O sea, que puede ser una misa satánica, que el grupo había hecho un pacto con el diablo incluso en ese Hotel California, que no se sabe tampoco dónde está al fin y al cabo, pero bueno, que habría podido hacer un pacto con el diablo y su pago por el éxito era esta canción, que además es una de las más conocidas del grupo, si no la más conocida. Y es una de las canciones que siempre han tenido ese halo de misterio, de maldición detrás. Y otra de ellas es uno de los clásicos más grandes del rock, que es Stairway to Heaven, de los Led Zeppelin. Led Zeppelin, que era un grupo que sí que tenía una vertiente ocultista muy marcada, no como The Eagles. The Eagles era un grupo de pop folk normal, digamos, pero en Led Zeppelin estaba el señor John Bonham, murió también de forma trágica, y sobre todo Jimmy Page, que era el guitarrista del grupo, su principal ideólogo, el compositor de las canciones y demás, y que imbuía al grupo de esa vertiente ocultista que le gustaba tanto. Era un admirador ferviente de Aleister Crowley, un mago negro muy conocido en el siglo XX. Y bueno, por ejemplo, en esta canción, Stairway to Heaven, ellos se basan, la canción la escribe Jimmy Page en cuanto a música, pero la letra es de Robert Plant, en contra de lo que siempre se suele decir, que se dice que Page fue el que la compuso en su casa, en Boleskine House, al borde del lago Ness, que ya hablamos de Boleskine House también en su día, aquí con lo de Escocia y demás. Y se dice siempre eso, pero al final la verdad es que la canción la compuso, la letra de la canción la compuso Robert Plant, el cantante de la banda, y habla de la llegada de la primavera. Se basa en un mito celta, un mito pagano al fin y al cabo, en el que la primavera llega y va despertando, digamos, a todo lo que estaba dormido. Entonces, según Robert Plant, que es al fin y al cabo el que ha escrito la canción, el tema va de eso. Lo que pasa es que, claro, la gente entiende que la canción es tan siniestra, es tan extraña. A mí me parece preciosa de todas formas, pero buscamos siempre un segundo trasfondo a muchas cosas que realmente no lo tienen, ¿no? Exactamente, y no se sabe, son gente que empieza a poner los discos al revés, que es verdad, y empieza a escuchar cosas, y claro, cuando eso se lo dicen a Jimmy Page, a Robert Plant, se llevan las manos a la cabeza porque dicen, no entiendo quién tiene el tiempo libre de hacer este tipo de cosas, pero nosotros ni hemos incluido mensajes subliminales en las canciones, ni nuestras canciones tienen ningún tipo corte satánico, ni nada parecido, vamos. Lo explican ellos, lo que pasa es que la leyenda ya permanece en la canción y se queda ahí como algo ya latente, digamos, como una canción también que se puede tener como una canción maldita, en este caso Stairway to Heaven. Bueno, canciones malditas, ¿no? Pero también, y sí que algunos lo han reconocido, como decía anteriormente, delante de una cámara, han sido músicos que han pactado con el diablo. Sí, se dice que hay músicos los que lo reconocen delante de la cámara, normalmente es como decíamos antes por marketing, un poco por postureo, como se suele decir, ¿no? Porque a pesar de que ya hemos roto con prácticamente todos los tabúes que existen, esto de ir de abogado o de ir de socio del diablo, de ir de la mano del diablo, todavía sigue llamando la atención hoy en día y sigue siendo algo que vende. Claro, en otros tiempos era otra cosa. Por ejemplo, hablamos de gente como Nicola Paganini, que era un violinista virtuoso muy conocido, siglo XVIII, si no me equivoco, que tenía obras que son probablemente las más complicadas de tocar al violín, porque tenía un virtuosismo tremendo. Y la gente, probablemente por envidia, decía que este señor no podía tocar así de manera natural, que era imposible. Claro, en aquellos tiempos la superstición era mucho mayor que ahora. ¿Cómo era que Paganini tocaba tan bien? Pues obviamente porque había pactado con el diablo, había hecho un pacto con el diablo y le había dado su alma a cambio de tener ese virtuosismo tan tremendo que otros envidiaban. La leyenda surgió fue contemporánea al propio Paganini. Incluso algunos dicen que la extendió él mismo para darse también más caché, ¿no? Para anunciarse como el violinista del diablo, y llegó a tanto que cuando Paganini murió, el obispo de Florencia, que creo que es la ciudad donde tenían que enterrarlo, decidió no enterrarlo allí, dijo que allí no se enterraba a Paganini porque era un ser diabólico, por decirlo de alguna manera, un blasfemo,
y que no se enterraba allí en ese cementerio. Entonces tuvieron que llevárselo a otro sitio, a Paganini, por haberse creído directamente esa leyenda urbana, que ya te digo que incluso puede ser él mismo el que la creó. También se habla, por ejemplo, de Robert Johnson, este bluesman del que hemos hablado antes, que él sí reconocía haber vendido su alma al diablo. Dice que se lo encontró un día en una carretera, en una encrucijada, además, tiene un tema muy famoso, se llama Crossroad, encrucijada, en el que dice que se encuentra el diablo le propone un trato, venderle su alma a cambio del éxito, ¿no?, de ser recordado, ser una leyenda. Él acepta y a partir de entonces pues los temas de sus canciones giran siempre en torno a temas oscuros, a temas simbólicos en este sentido. Además lo reconocen muchas canciones. Yo le vendí mi alma y ahora espero algo a cambio, no sé qué. Tal vez lo que consiguió a cambio fue morir a los 27 años, como hemos comentado antes, y ser un poco el que inicia esta leyenda también del Club de los 27. Entonces sí que hay músicos que no se sabe si verdaderamente o no, porque un pacto con el diablo, claro, pues había que entrar más profundamente en si es posible o no. Pero sí que es verdad que ellos mismos se han llegado a plantear que hayan podido hacer un pacto con el diablo y que funcione de verdad. Claro, una de las últimas, bueno, pues, y además que hace poquito, bueno, pues esto que hacen los americanos, que tanto le encantan con la NFL, si no me equivoco, ¿no? El rugby, ¿no? El fútbol americano. Katy Perry, ¿no? Que, sí, bueno, que ahora mismo está en su mayor apogeo, ¿no? Pues también en una entrevista dijo que cuando se encontraba sin trabajo, pues bueno, decidió vender su alma al diablo y mira cómo le ha ido, ¿no? Pues, o sea que claro, ahí tenemos uno de los casos, uno de los últimos casos de personajes que han afirmado que han realizado este pacto con el diablo. Además, gente que, si tú te fijas, gente que ya está en lo más alto. O sea, si tú y yo lo decimos, nadie nos va a hacer caso, pero claro, si lo dice Katy Perry, o lo dice Lady Gaga, o lo dice cualquiera de estas divas, digamos, del pop, que son números 1 en ventas y tal, uno dice, hombre, no me lo voy a creer, pero es que a lo mejor es verdad, es que a lo mejor en una carrera meteórica, como puede ser la de Katy Perry o la de Lady Gaga, que en 5 años pasen de ser desconocidas a ser artistas a nivel mundial, de número 1, dices tú, igual, es que no sé, a lo mejor el diablo es simplemente mucha publicidad por parte de la discográfica, pero a lo mejor hay algo más, ¿sabes? Veremos si hay algo más o no, porque vamos a seguir tras esta pequeña pausa publicitaria. Nos queda hablar sobre el satanismo dentro del rock, dentro del metal, y bueno, un tema que a mí, cuando lo he investigado, me ha gustado mucho, una historia, una conspiración alrededor de la vida de Paul McCartney, pero eso será tras esta pequeña pausa publicitaria.